Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué bueno es nuestro Dios que ya nos permite estar nuevamente en contacto en este día. Y como siempre le he pedido al Señor que Él le cuide, le fortalezca, le bendiga, le supla para todas sus necesidades. Que si ha pasado momentos tristes, angustiosos, desesperantes, el Señor haya podido ir y haya tocado su vida, su cuerpo, su mente, su corazón, de tal manera que ha producido en usted alabanza, adoración a nuestro buen Padre que está en los cielos. Qué bueno es nuestro Dios que nos da el privilegio de poder traer la palabra del Señor. Para mí, como siempre le digo, yo me siento privilegiado el poder hacerlo eso. Entre tantos millones y millones de personas, al Señor le plació poner sus ojos sobre mí con su amor y su misericordia y prepararme para que yo pueda exponer su palabra. Y justamente en este día traigo una palabra del Señor para su vida. Yo no sé cómo se encuentra usted en este día. Lo único que sí sé es que el Señor lo conoce todo y el Señor me dio esta palabra justamente para usted. Espero con todo mi corazón que la palabra del Señor fluya con toda libertad, que llegue a su corazón, a esa persona que está tan angustiada y necesitada de Dios, y que Él traiga una respuesta, una solución a su problema, a su conflicto. Vamos a orar para empezar a meditar la palabra del Señor. Padre Celestial, una vez más yo te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. A ti, solamente a ti, Señor, levanto mis manos en señal de gratitud y de adoración. Solamente a ti, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida. Gracias porque tú nos das el deseo de continuar en este camino. Gracias, Padre mío, por cuidarnos, por guardarnos. Y te pido que tú nos bendigas durante todo este tiempo que estaremos aquí juntos escuchando tu palabra y que tú, Señor, seas glorificado con todas nuestras vidas. Bendice a cada persona que estará mirando este video y que está ya sintonizado con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el descanso, pero en el Señor. No, pongámosle descanso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo número 31, el versículo número 25. El Señor da una palabra y les dice aquí al pueblo de Israel: porque satisfaceré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Esto es lo que el Señor está ofreciendo a su pueblo. Y es el que el Señor nos está ofreciendo a nosotros en este día. La palabra descanso es una pausa o reposo en el trabajo o en la actividad que se está realizando. Se toma un alto, una tregua, un alivio en la fatiga, en las preocupaciones, en los daños o penas. En otras palabras, le damos un respiro. Ese es descanso. En la vida siempre estamos rodeados a problemas. Las cosas no salen como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Y todas estas frustraciones pueden traernos mucho desconsuelo. No podemos en algunas ocasiones descansar correctamente bien. Y muchas de las ocasiones esa falta de descanso altera el sistema nervioso de las personas y pueden llegar a enfermarse, y muy graves. De ahí que, hermanos, es muy importante aprender a descansar en el Señor. Recuerde que el Señor, Él mismo descansó. Dice que después, en la creación, que después que creó todo, descansó. Vio que todo estaba bueno y descansó. Y si el Señor descansa,
os descansó, nosotros también tenemos que aprender a descansar. Especialmente en esta época que estamos viviendo tan conflictiva. Años atrás, ahora sí puedo decir años atrás, ¿no? Ya 2 años atrás. La vida para nosotros era muy rápido, todo se movía tan rápido, todo queríamos rápido. Ya el servicio de internet ya pasó inclusive hasta 200, ni sé cuánto de velocidad. Y porque todo el mundo quería, apenas conectaban, ya querían que les salga todo lo que ellos necesitaban. Vivíamos en una época tan rápida que nosotros mismos no nos ocupábamos de descansar. Mucha gente se pasaba trabajando doble turno, mucha gente se pasaba leyendo o mirando la televisión o mirando el internet o jugando ciertos videos. Pasaba horas y horas y quizás una noche y no descansaban bien. Al otro día la productividad de esta gente no era la correcta, pero con todo continuaban en su ritmo, en su frenesí, en una carrera sin tiempo y sin límite. Pero el Señor, como es tan bueno, hasta en ese aspecto Dios tiene control. Y dio descanso, dio una pausa, dio reposo. Y en medio de todo este tiempo, en medio de estas crisis, nosotros hemos aprendido a estar relajados y hemos aprendido a esperar en el Señor, descansando. Yo mismo, hermanos queridos, vivía una vida tan ajetreada que no me detenía. Vivía al 100 por hora. Quería hacer muchas cosas y a la final inclusive no hacía nada porque estaba tan angustiado y tan preocupado, ni descansaba y muchas ocasiones vivía muy alterado. Pero cuando entendí que el Señor quiere que aprendamos a descansar, especialmente en el Señor, porque Él da un descanso al pecador. Y el Señor mismo dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y os haré descansar. Hay muchas ocasiones que nosotros estamos recordando el ayer, el pasado. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir llevando esta carga cuando el Señor está diciendo, venid a mí los que están trabajados y cargados? Esta invitación es justamente para aquellos que están angustiados, desesperados, cansados, que ya no pueden más, que están diciendo, ya no aguanto, ya no resisto. El Señor está diciendo, venid a mí. Recuerde que Cristo pagó ya el precio de todo pecado que usted ha hecho, de todo pecado que yo hice. El Señor pagó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa y nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso es tiempo de olvidar el pasado. Es bueno recordar el pasado. Recordar es vivir. Muchas veces la gente dice, pero recordemos las cosas bonitas, las cosas buenas, esas cosas que traían instrucción, que traían gozo a nuestra vida. Eso nos recordemos. O recordemos que también esos momentos de fracasos o de errores para ahora no volver a cometerlos. Solamente para esas dos razones podemos recordar las cosas del ayer, pero para recordar esas cosas del ayer que traen angustia, desconsuelo, por favor ya no. Descansemos en el Señor y estemos pensando, el Señor me perdonó todos mis pecados, ya no tengo que estar recordando esas cosas, porque el Señor hizo todo para mi vida. Nosotros los cristianos no tenemos pasado. Lo que tenemos es un presente glorioso en Cristo Jesús. Un día el Señor va a venir por su iglesia para llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Eso es lo que mejor debemos proyectarnos. Quizás esto nos hace falta que entre en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y a veces también cuando escuchamos que Cristo viene, a veces puede venir la zozobra, a veces puede venir
en el cerebro pensando y cómo va a ser esto y cómo será el otro y qué va a pasar con las cosas, en fin. ¿De qué preocuparse tantas cosas? Si ya al final nosotros no vamos a estar aquí. Es tiempo de aprender a descansar. Descansemos en el Señor. Como le digo, hermanos, en la vida uno sigue aprendiendo. Y uno tiene que aprender a descansar en el Señor. Porque el Señor nos da el descanso que necesitamos y Él está diciendo, venid, le repito, venid a mí. No uno, dice todos los que están trabajados y cargados, y os haré descansar. No sé si usted ha tenido la oportunidad de llevar una carga muy pesada, y mientras usted está caminando y mientras usted está más cansado, esa carga se le vuelve más pesada. Y quizás usted ha visto inclusive a la gente, ancianitos o ancianitas, que se les ve que caminan un poco ya doblándose. Es que dicen, oh, es que es el peso de los años. Las cargas, hermano, las cargas espirituales hay que dejarle a un lado y poder descansar. Qué bonito, hermano, que uno tenga esa oportunidad de descansar siempre en el Señor para poder dormir a gusto, relajarse y si es posible roncar de ida y de vuelta. Y dejarle al Señor todos los problemas, las angustias, los sinsabores. El Señor hará lo que Él tenga que hacer. Le vuelvo a repetir, yo mismo he tenido que aprender eso. Y vale la pena. Porque, hermanos, uno se angustia por cosas que no tiene sentido muchas de las ocasiones. Escuché a alguien decir que solamente el 8% de las preocupaciones son las que realmente tenemos que preocuparnos. Las demás son cosas ficticias que nunca van a pasar y suceder. El Señor está también diciendo en su palabra que hay un descanso para los santos, los cuales somos nosotros. En Mateo 11, 29 y 30 también dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que aprender a ser humildes. Muchas de las veces la gente se confunde y dice, hoy yo no me llaman que soy humilde, que ya me van a decir que soy pobre, que vivo en un cucarachero. No, hermano, de eso no se trata la humildad. La humildad es vivir de acuerdo a la palabra del Señor, sujetarse a lo que Él dice en su palabra. Saber quién es usted, quién soy yo en el Señor y vivir para Dios. Porque cuando aprendemos a ser sencillos y humildes, todo nos va a ir mejor. Porque el Señor se encarga de eso. Imagínense, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor mismo mostró su sencillez y su humildad, dejando su trono, dejando su gloria, para venir a este mundo a rescatarle a usted y rescatarme a mí. ¿Qué más humildad, hermano? ¿Qué demostración de poder? Por eso es que nosotros tenemos que aprender de Él. El Señor justamente dice, aprended de mí, y tenemos que aprender de Él. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. O sea, ¿por qué el Señor dice que la carga es ligera? Porque, hermanos, imagínense, pongamos un momentito, que usted está llevando una carga de 50 libras y esa carga se vuelve tan pesada. Pero alguien le dice, ¿sabe qué? Yo he venido a ayudarle, así es que deme la mitad de esa carga, 25 libras, entonces cada uno lleva 25 libras, realmente la carga va a ser menos pesada. Es lo que el Señor está diciendo. Yo quiero llevar tu carga contigo, yo quiero ayudarte, yo quiero fortalecerte, yo quiero bendecirte,
Yo quiero que confíes en mí. Yo estoy siempre contigo. No te dejaré nunca. Esa es mi palabra, esa es mi promesa. Eso es lo que nos dice el Señor. Con el Señor la vida es mejor. Los problemas se resuelven. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros queremos ya la solución ahora, en este momento. Así vivíamos antes. Pero el Señor nos ha enseñado a tener paciencia. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. No podemos adelantar la salida del sol, ni podemos atrasar su ocaso. No podemos, hermanos. Por más que nos esforcemos, no se puede. Lo que sí podemos es confiar en Dios, esperar en Él. Él lo va a hacer. Hermanito, hermanita, ¿para qué se afana tanto? Por favor, descanse. Ese es mi consejo en este día, que aprenda a descansar. Hay ocasiones que usted está pensando y casi no puede dormir pensando qué están haciendo sus hijos, sus hijas. Póngales en las manos del Señor y usted relájese, descanse. Y recuerde, cada persona es un ser individual y cada cual determina lo que quiere ser o lo que quiere hacer. Sí, hermanos, como padres, nos preocupamos y debemos preocuparnos, pero no tanto hasta llevar al cansancio, a la fatiga y no poder descansar. A la final uno tiene que pensar siempre en esto, que los demás están viviendo la vida, disfrutando la vida, mientras uno está sumergido en la angustia, en el problema. Como pastor, hermanos, cuántas ocasiones yo tuve que dejar a un lado todos estos pensamientos conflictivos. Gente que le hablaba cosas malas, que deseaban lo malo para uno. Y uno se pasaba preocupando, pensando que qué estarán haciendo la gente, hasta cuando el Señor pues hablaba a mi corazón y me decía, ¿por qué te preocupas tanto? Mientras tú no duermes, ellos están roncando. Mientras tú no comes, ellos están festejando un banquete. Ya no te preocupes tanto. Déjame a mí. Pon sobre mí tus cargas, tus penas, tus angustias. Y el Señor lo hizo, hermano. Por más de 21 años el Señor lo hizo. Y hermanos, realmente vale la pena descansar en el Señor. En el Salmo 36, 7 y 8 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Poner en el Señor todas nuestras angustias y nuestros problemas. Él nos va a dar la solución a ello. Por eso nosotros nos amparamos bajo la sombra de sus alas. Con Él estamos seguros, con Él estamos contentos y descansamos en el Señor. Antes de la pandemia, hermanos, uno recorría las ciudades donde ejecutivos viven y la mayoría de esas casas estaban vacías. ¿Dónde estaba el dueño? Trabajando en la oficina. Y ni siquiera disfrutaban de lo que tenían porque llegaban a altas horas de la noche y salían a las primeras horas de la mañana. Quizás dormían 3 horas, 2 horas o 4 horas con lo máximo y todo el tiempo buscando la manera como hacer más y más dinero. Pero el Señor nos ha enseñado a tener calma, a tener sosiego y aprender a relajarnos y esperar en el Señor. Hay que aprender a descansar en el Señor. Poner en Él todas las angustias y los problemas. Aunque no es fácil, hermano. Pero uno tiene que aprender, le vuelvo a decir, tenemos que aprender a descansar en el Señor cada día.
cada momento. Él nos va a dar la solución cuando estemos de algún problema. A veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido también, por cosas tan insignificantes y sencillas, cuando se puede resolver. Recuerde que Él nos va a sustentar todo el tiempo. Él nos va a dar la solución al problema, al conflicto en que podemos estar atravesando. Aprendamos a descansar en el Señor. Mire, el Señor mismo está diciendo Él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el secreto. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Hermano, yo muchas de las ocasiones que leo la vida del apóstol Pablo, veo como él vivía una vida tan agitada, ajetreada, pero en medio de todas estas cosas, él aprendió a descansar en el Señor. Inclusive cuando él estaba atravesando una enfermedad, una prueba tremenda. No sé, hermanos, cuál fue el aguijón que Satanás puso en el cuerpo de Pablo. Y él mismo dice, yo he orado 3 veces sobre esto, pero el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él dice, Pablo, entonces ahora yo sé y he aprendido que cuando yo soy débil, soy más fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí. Llegar a esa conclusión valdría la pena, hermanos. Tener esa plena seguridad, esa confianza en el Señor, valdría la pena. Pero tenemos que aprender a descansar en el Señor. Él nos va a dar la solución. Hermanos, muchas de las ocasiones yo mismo he recibido la dirección del Señor cuando he estado en algún problema o cuando he necesitado de hacer alguna cosa. El Señor me ha dado la solución y el Señor me ha dado la manera como resolver el asunto. Pero he aprendido a descansar en el Señor. Y no le voy a decir que ya he logrado 100% eso. Le mentiría. Me hace falta todavía. Pero sigo aprendiendo día tras día. Y el Señor me sorprende con su fidelidad día tras día, con su misericordia día tras día. El apóstol Pablo decía en 2 Tesalonicenses 1:7, y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Piense por un momento, ninguna tribulación, por más grande que ésta sea, va a permanecer. Algún día va a acabarse. Eso debemos pensar, algún día va a acabarse. Por más que igualmente nos ponemos a pensar, ¿quién podrá detener el tiempo? Nadie. El tiempo sigue avanzando, quiera usted o quiera yo. No podemos detener el tiempo sigue avanzando. El Señor nos dará la respuesta, la solución a su angustia, a su problema. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pablo se pone en la lista de los que estaban esperando la venida del Señor. Aquí la pregunta sería, ¿quién nos puede quitar esa esperanza? ¿Quién puede quitar de su corazón, de mi corazón, esta esperanza, esta confianza en el Señor? Nadie. ¿Por qué? Porque cada día que leemos su palabra, estamos con plena seguridad que el Señor nos va a venir a llevar. Esa es la esperanza bienaventurada, como hemos estado viendo en otras ocasiones. Y tenemos, hermano, que aprender confiadamente a esperar en el Señor. A su tiempo va a venir. Todo se va a cumplir. De eso tenga la plena seguridad. Y en medio de todo esto tenemos que aprender a descansar. Hermanos, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a descansar, especialmente descansar en el Señor. Pedro decía, echando toda ansiedad sobre Él, Él tiene control de todo. Hermano, muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. O quizás haya un valor sentimental o
o el valor personal, pero en realidad, cuando uno se da cuenta, nos hemos preocupado por nada. Especialmente, hermanos, no hay descanso para el pecador. Para aquel que anda pecando, no hay descanso. Note lo que dice en Isaías 57, 20, 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Y sus aguas, dice, arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no arrepentirse? Pedirle perdón a Dios y recibir la paz de que Él está ofreciendo. ¿Qué cuesta arrepentirse de los pecados? Nada, pero hay gente muy orgullosa que no quiere hacerlo. O la gente que ya le conoce al Señor y pecó o estás en pecado. ¿Por qué no le pide perdón al Señor y descansa en el Señor? Es importante, hermano. ¿Por qué estar sin descansar? Está pensando cuándo me van a descubrir lo que estoy haciendo, cuándo van a darse cuenta que tengo una doble vida. Es tiempo de ser transparentes, es tiempo de pedirle a Dios que el Señor sea el que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija. Y pedirle perdón al Señor. ¿Por qué vivir con esa inquietud cuando podemos tener reposo? Porque dice, son como las aguas que arrojan cieno y lodo, que no pueden estarse quietos. No hay descanso, no hay reposo. Hermano, hay veces que uno no puede dormir y se siente como justamente como las aguas, ¿no? De un lado para el otro y se da la vuelta y una vez y otra vez y no encuentra cómo. Por eso inclusive el Señor que nos dijo en su palabra, en paz me acostaré, claramente dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y yo le añadí algo, ¿no? Que decía, y también roncaré. Porque solamente Jehová me hace vivir confiado. Salmo 4:8. Hermano, tenemos que aprender a confiar en el Señor y a vivir en Él. Pedirle perdón, estar en paz cada día. Porque el Señor está haciendo esta invitación, este es el verdadero descanso que encontramos en Cristo. Le vuelvo a repetir Mateo 11:28, el Señor está diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y os haré descansar. El Señor está invitando que aceptemos el descanso que Él nos quiere dar. Muchas veces nosotros aceptamos cantidad de invitaciones o ya quizás se pararon de invitarnos porque por esta cuestión de la pandemia, pero va a llegar el momento que nos van a invitar de nuevo y muchas de las ocasiones vamos a ir. Pero el Señor ahora nos está invitando, dice, venid a mí. Es importante que aceptemos la invitación del Señor. Recuerde que su presencia es fiel y verdadera. Tenemos que descansar con el Señor. Algún día vamos a descansar completamente en Él. En el libro de Apocalipsis 14, versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todo lo que uno ha hecho nos va a continuar como un testimonio de servicio al Señor. Trabajemos para el Señor. Ya vendrá el día de descansar completamente. Recuerde que Dios nos da ejemplo de descanso. Es importante para mantener una vida balanceada. En Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El descanso es un don de Dios y es parte de su planificado
plan para cada ser humano. Hebreos 4:9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así es que, hermanos, aprendamos a reposar en el Señor. Descansemos. Es tiempo de relajarse. Es tiempo de descansar. Sobre todo, descansar en las promesas que el Señor nos da. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más yo te agradezco por todo tu amor y toda tu misericordia. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde y te agradezco por tu palabra, Señor. Te pido que tú vayas y toques la mente, el corazón de aquel hermano, de aquella hermana que está angustiada, que está angustiado, que está desesperado, que no encontraba solución a su problema, a su conflicto. Anda tú, Señor, y que esta palabra fluya en su mente, en su corazón, y que aprenda a descansar en ti. Gracias, Papito del cielo, por todo lo maravilloso que tú eres. Sigue obrando de tal manera que nosotros no nos quede otro remedio, otro recurso, sino adorarte, bendecirte con todo nuestro ser. Ayúdanos también a poder descansar más y más en ti, en tu palabra y en tus promesas. Y siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y no se olvide, aprenda a descansar en el Señor. Que tenga una excelente semana.